En otoño de 1755, en las estribaciones de los Apalaches, comenzaron a desaparecer cazadores. Primero desapareció Jacob Morton, un experimentado rastreador que conocía esos bosques mejor que su propia casa. Luego, Thomas Wheelwright y sus dos hijos no regresaron de una excursión. A continuación, desaparecieron los hermanos Clarkson, el trampero francés Pierre Dubois, y otros 7 hombres cuyos nombres los colonos anotaron en el gastado libro de registro del fuerte Watkins. A principios del invierno, el número de víctimas superaba las 20 personas, y los colonos del valle del río Holston dejaron de adentrarse en el bosque solos. Los veteranos recordaban las historias de los indios Cherokee sobre una criatura a la que llamaban Iwa, un hombre lobo con 6 patas y ojos del color de las brasas. Pero los cazadores blancos se reían de estas historias hasta que se encontraron con algo que no encajaba en ninguna de sus ideas sobre la naturaleza. Lo que salió de las profundidades de las montañas Apalaches aquel otoño convirtió a personas racionales en reclusos supersticiosos y al floreciente valle en un lugar del que huían familias enteras, abandonando sus hogares y sus pertenencias. La historia no comenzó en 1755. Sus raíces se remontaban a tiempos antiguos, cuando los cherokees acababan de llegar a estas montañas y se encontraron con algo más antiguo que la memoria humana, algo que cazaba en estos bosques mucho antes de la llegada de las primeras tribus. El primero en regresar con vida tras encontrarse con la criatura fue un joven cazador llamado Nathaniel Cross. Lo encontraron al amanecer del 4 de noviembre a 2 millas del fuerte Watkins, vagando por la carretera, arrastrando su rifle roto y dejando un rastro de sangre a su paso. Tenía la pierna derecha desgarrada desde el muslo hasta la pantorrilla por 3 profundos cortes paralelos, como si una bestia gigante la hubiera arañado con sus garras. Nathaniel tenía el rostro gris, los ojos enloquecidos y los labios moviéndose en silencio, repitiendo la misma palabra. El doctor Ebenezer Hall, el único médico de la zona, le curó las heridas y le echó un buen trago de whisky en la garganta. Solo unas horas más tarde, Nathaniel fue capaz de contar con coherencia lo que había sucedido. Contó que había ido a revisar las trampas en el desfiladero de Laurel Creek, donde antes siempre había habido muchos castores. El día era claro, sin viento, y el bosque estaba envuelto en un extraño silencio. No se oía ni a los pájaros, ni el susurro de las ardillas, ni siquiera el chirrido de los grillos. Ese silencio antinatural debería haber alertado al experimentado cazador, pero Nathaniel lo atribuyó a la proximidad del invierno. Llegó a la primera trampa alrededor del mediodía y descubrió que había funcionado, pero que la presa había desaparecido. La segunda y la tercera trampa estaban destrozadas, como si alguien las hubiera arrancado del suelo con sus propias manos. La cuarta ni siquiera la encontró. En su lugar había un agujero y la tierra a su alrededor estaba surcada por profundos surcos. Fue entonces cuando Nathaniel sintió que lo observaban. El cazador se giró lentamente y vio algo entre los rododendros que le hizo detener el corazón por un instante. Al principio solo distinguió los ojos, 2 manchas amarillo-verdosas brillantes a la altura de la vista de una persona. Luego, la criatura dio un paso adelante y Nathaniel la vio por completo. Se parecía a un puma, pero del tamaño de un gran oso grizzly. Tenía el pelaje negro con manchas rojizas, orejas grandes y puntiagudas, hocico alargado y colmillos blancos del tamaño de un dedo humano. Pero lo más espeluznante eran sus patas. Tenía 6, 3 a cada lado, y se movía con una fluidez aterradora, como una enorme araña depredadora. Nathaniel intentó levantar el rifle, pero sus manos no le obedecían. La criatura se acercó y el cazador vio sus garras, curvadas, negras, de varios centímetros de largo cada una. La criatura emitió un sonido imposible de describir con palabras,
algo entre la tos de un epuma y el grito de una mujer. Ese sonido le erizó el vello de la nuca a Nathaniel y le heló el estómago. El joven cazador no recordaba cómo había disparado. Cuando volvió en sí, ya estaba corriendo por el bosque, tropezando con raíces y ramas. A sus espaldas se oía el crujir de los arbustos al romperse y el mismo grito espeluznante. La criatura lo perseguía y Nathaniel sabía que no podía correr más rápido. En un momento dado tropezó y cayó, y fue entonces cuando la criatura lo alcanzó. Sintió como las garras le desgarraban la piel de la pierna, notó el aliento caliente en la nuca y comprendió que iba a morir. Pero la muerte no llegó. En su lugar se oyó otro grito, humano, y el rugido de la criatura se convirtió en un gruñido furioso. Nathaniel se dio la vuelta y vio que un indio había atacado a la criatura. El guerrero Cherokee empuñaba una lanza con punta de piedra y gritaba algo en su idioma. La criatura se volvió hacia su nuevo enemigo, y Nathaniel aprovechó para levantarse y seguir corriendo. Lo último que oyó fue el grito del indio, que se interrumpió de repente. El Dr. Hall escuchó atentamente el relato y examinó las heridas. Les dijo a los hombres reunidos en su casa que los cortes realmente parecían marcas de garras de un gran depredador, pero que su ubicación era extraña. 3 surcos paralelos demasiado separados entre sí para ser de un puma o un oso normales. Además, las heridas habían sido infligidas de arriba a abajo, como si la criatura hubiera golpeado con la pata desde una altura superior a la de un ser humano. El capitán William Preston, comandante del fuerte Watkins, declaró que era necesario organizar una partida de búsqueda y averiguar qué estaba sucediendo realmente en los bosques. Añadió que tal vez se tratara de un oso rabioso o de una manada de lobos, pero que era necesario aclararlo de una vez por todas. Entre los reunidos se encontraron 12 voluntarios dispuestos a partir en expedición al amanecer del día siguiente. Esa misma noche llegó al fuerte Watkins un anciano indio de la tribu Cherokee llamado Hanabi. Era conocido entre los colonos como un comerciante pacífico que solía acudir a menudo para intercambiar pieles por pólvora y objetos metálicos. Hanabi pidió permiso para hablar con el capitán Preston, y cuando lo llevaron al despacho del comandante, contó una historia que hizo que incluso un militar experimentado sintiera un escalofrío entre los omóplatos. El indio contó que su pueblo conocía a ese ser desde tiempos inmemoriales. Los cherokees lo llaman Ewa, que significa a la vez hombre lobo y espíritu maligno. Según la leyenda, hace muchas generaciones vivía en la tribu una mujer cazadora que violó una antigua prohibición y siguió a los hombres a los terrenos de caza sagrados. Allí escuchó a escondidas los ritos secretos y vio lo que las mujeres no debían ver. Cuando los chamanes se enteraron de su falta, la maldijeron y se convirtió en un ser monstruoso, mitad mujer, mitad puma de montaña, con 6 patas en lugar de 2 brazos y 2 piernas. Hanabi explicó que esta era solo una de las versiones de la leyenda. Otros ancianos de la tribu afirmaban que Ewa existía mucho antes de que los Cherokees llegaran a estas montañas. Creían que era un antiguo espíritu de las montañas, guardián de los lugares salvajes, que mataba a cualquiera que se adentrara demasiado en sus dominios. La tercera versión decía que el Wampus Cat, como se llamaba a la criatura en la jerga comercial, era fruto de una brujería malvada, creada por una tribu enemiga para vengarse de los Cherokees. Pero fuera cual fuera la verdad, el resultado era el mismo. La criatura mataba. El indio contó que en su juventud, hace unos 40 años, el monstruo ya había aparecido. Entonces mató a 7 cazadores en un mes lunar, antes de desaparecer tan repentinamente como había aparecido. Los chamanes realizaron un ritual especial de purificación, pero nadie sabía si había surtido efecto o si la criatura simplemente se había marchado por sí sola.
Hanabi advirtió al capitán Preston que las armas convencionales eran inútiles contra el Wampus Cat. Dijo que las balas y las flechas podían herirlo, pero no matarlo. La criatura poseía una resistencia y una velocidad sobrenaturales, podía ver en la oscuridad total y olía a los humanos a más de 1 kilómetro de distancia contra el viento. La única forma de protegerse era no entrar en el bosque solo, encender grandes hogueras y llevar consigo amuletos bendecidos por el chamán. El capitán Preston agradeció al indio por la advertencia, pero en su interior se mostró escéptico ante sus palabras. Era un hombre práctico que había pasado por la guerra con los franceses y sus aliados indios. Había visto la muerte de muchas formas, pero no creía en espíritus ni maldiciones. Preston decidió que la expedición del día siguiente lo aclararía todo. Lo más probable era que se tratara de un depredador inusualmente grande y agresivo, tal vez un cruce entre un puma y otra especie. Estas anomalías ocurrían en la naturaleza y podían matarse con plomo normal. Hanabi, como si hubiera leído los pensamientos del capitán, negó con la cabeza. Sacó de una bolsa de cuero un pequeño amuleto, una piedra redonda con extraños símbolos grabados, y se lo tendió a Preston. El indio dijo que el capitán debía llevarlo consigo si decidía adentrarse en el bosque. Añadió que la piedra no lo salvaría de las garras y los colmillos, pero que tal vez le ayudaría a ver el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Preston tomó el amuleto más por cortesía que por creer en su poder. Hanabi se marchó en la noche y el capitán se quedó sentado a la luz de las velas, estudiando el mapa de los alrededores. Marcó los lugares donde habían desaparecido los cazadores y observó una extraña regularidad. Todas las desapariciones se habían producido en un radio de unas 10 millas desde un punto concreto, en lo profundo de las montañas, en una zona que los indios llamaban la Montaña Dormida. Era un lugar desierto, cubierto por un espeso bosque y surcado por profundos desfiladeros. Una partida de 12 hombres partió al amanecer del 5 de noviembre. Además del capitán Preston, la partida incluía a los mejores tiradores y rastreadores del fuerte. Entre ellos se encontraban los hermanos Samuel y Joshua McGregor, gigantes de más de 6 pies de altura que cazaban osos solo con cuchillos. También se incluyó en el grupo a Jeremy Hawkins, un rastreador mestizo cuya madre era de la tribu Cherokee, y su padre, un comerciante escocés. Jeremy conocía el bosque mejor que cualquier otro blanco del valle y sabía leer las huellas como otros leían libros. Los cazadores se llevaron consigo las mejores armas del fuerte, rifles de cañón largo del sistema de Pensilvania, capaces de matar a un ciervo a 200 metros de distancia, hachas, cuchillos y provisiones de pólvora y plomo para varios días. El capitán Preston insistió en que también llevaran cuerdas y antorchas, por si tenían que explorar cuevas. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes. La partida avanzaba por un sendero conocido que conducía al desfiladero de Laurel Creek, donde Nathaniel Cross había sido atacado por la criatura. El tiempo era frío, pero despejado, y los cazadores caminaban animados, charlando y bromeando. Solo Jeremy Hawkins guardaba silencio, estudiando atentamente el terreno bajo sus pies y los alrededores. Hacia el mediodía, el rastreador detuvo al grupo y señaló el suelo. En la tierra blanda había una huella que inquietó incluso a los cazadores más experimentados. La huella se parecía a la de un puma, pero era casi el doble de grande. Lo más extraño era que junto a la primera huella había otras 2 exactamente iguales, alineadas con un espacio de aproximadamente 1 pie entre ellas. Jeremy se agachó y examinó atentamente las huellas. Dijo que eran frescas, de menos de 1 día, y que pertenecían a un animal muy pesado, de al menos 300 libras, a juzgar por la profundidad de la huella en el suelo. El capitán Preston ordenó cargar las armas y seguir adelante, manteniendo la formación de combate.
Ahora iban delante los 3 mejores tiradores, seguidos por el grupo principal, y cerrando la columna los hermanos McGregor con las armas cargadas y listas. Las bromas cesaron y los cazadores avanzaban en silencio, atentos a cada ruido. Pronto descubrieron el lugar del ataque a Nathaniel Cross. Jeremy señaló los arbustos rotos, las manchas de sangre en el suelo y el árbol junto al que Nathaniel había caído. Pero lo que más interesó al rastreador fue otra cosa. A pocos metros del lugar del enfrentamiento encontraron el cuerpo de un guerrero indio, o más bien, lo que quedaba de él. El capitán Preston ordenó examinar los restos, aunque esto requería una gran fuerza de voluntad. El cuerpo había sido destrozado con una crueldad increíble. El tórax estaba desgarrado y las vísceras sacadas hacia afuera. Pero lo peor era la cabeza. Estaba separada del cuerpo y tirada a un lado, y en el rostro se había congelado una expresión de tal horror que daba miedo incluso mirarlo muerto. Junto al cuerpo yacía una lanza con punta de piedra, partida por la mitad como si fuera una rama delgada. Jeremy descubrió muchas huellas de la criatura alrededor del cuerpo. Le mostró al capitán cómo la criatura había dado vueltas alrededor del enemigo caído, cómo había golpeado el cuerpo con sus patas y cómo le había arrancado la cabeza con los dientes. El rastreador también encontró varias gotas de sangre que claramente no pertenecían al indio. Era más oscura, casi negra, y tenía un extraño olor metálico. Eso significaba que el guerrero había herido a la criatura antes de morir. La partida enterró los restos del indio como pudo, apilando piedras sobre la tumba. El capitán Preston notó que el estado de ánimo de la gente había cambiado. La jovialidad había dado paso a una tensa cautela, y algunos cazadores comenzaron a mirar con miedo mal disimulado hacia el bosque circundante. Incluso los hermanos McGregor, conocidos por su valentía, mantenían sus armas preparadas y miraban a su alrededor con frecuencia. Jeremy Hawkins propuso seguir las huellas de la criatura. Las huellas conducían más allá, hacia las montañas, en dirección a la montaña dormida, de la que había hablado Hanabi. El capitán estuvo de acuerdo y la partida continuó su camino, ahora siguiendo al depredador, en lugar de simplemente explorar la zona. Al atardecer, los cazadores se adentraron en una zona tan remota que rara vez pisaba el pie humano. Los árboles crecían aquí formando una densa pared, con las copas entrelazadas sobre sus cabezas, creando una penumbra constante. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hojas caídas y el aire olía a humedad, podredumbre y algo más, un olor dulzón y nauseabundo que nadie podía identificar. Las huellas de la criatura se hacían cada vez más frecuentes. Jeremy le mostraba al capitán los lugares donde la criatura arañaba la corteza de los árboles, dejando profundos surcos a una altura de 2,5 metros o 3 metros del suelo. Encontraron montones de excrementos que contenían no solo huesos y pelo de presas habituales, como ciervos y tejones, sino también trozos de ropa humana, botones y restos de cinturones de cuero. Hacia las 4 de la tarde, la partida llegó a un pequeño claro, y lo que vieron allí hizo palidecer incluso al capitán Preston. Todo el claro estaba cubierto de huesos, humanos y animales, viejos y frescos, enteros y rotos, yacían por todas partes, formando una alfombra de muerte. En el centro del claro se alzaba una pila de cráneos, al menos 20 humanos y cientos de animales, apilados en una especie de pirámide. Samuel McGregor dijo que había que marcharse de allí inmediatamente. Su hermano Joshua estuvo de acuerdo y añadió que aquel lugar estaba maldito y que no podían quedarse allí. Pero el capitán Preston ordenó inspeccionar el claro con más detenimiento. Dijo que habían venido allí para hacer frente a la amenaza y que retirarse ahora significaría condenar a muerte a más personas. Jeremy Hawkins examinó los huesos y determinó que algunos tenían varios años,
otros varias semanas y los más recientes, solo unos días. También observó que los cráneos humanos no estaban simplemente apilados, sino que estaban dispuestos de forma muy ordenada, casi ritual. El rastreador sugirió que la criatura poseía rudimentos de inteligencia, ya que era capaz de realizar tales acciones. Mientras el grupo exploraba el claro, el sol comenzó a ponerse. El capitán Preston decidió acampar allí mismo. Explicó que el claro ofrecía una buena visibilidad, lo que permitía ver cualquier peligro que se acercara, y que una gran hoguera y una defensa circular garantizarían la máxima protección. Además, si la criatura consideraba ese lugar su guarida, tarde o temprano volvería allí. Los cazadores recogieron leña y encendieron una enorme hoguera en el centro del claro, después de retirar un montón de cráneos. Pusieron centinelas y se sentaron alrededor del fuego, con las armas preparadas. El capitán Preston ordenó que mantuvieran la hoguera encendida toda la noche, sin dejar que se apagara ni un minuto. Al caer la noche, el bosque que rodeaba el claro cobró vida con extraños sonidos. Se oía el crujir de las ramas, el susurro de los arbustos y a veces gritos lejanos que parecían humanos. Los centinelas miraban nerviosos en la oscuridad, levantando de vez en cuando sus armas ante un peligro imaginario. Hacia la medianoche, uno de los cazadores, llamado Tobias Grant, gritó que había visto unos ojos brillantes en la oscuridad. Todos se levantaron de un salto, apuntando con sus armas en la dirección indicada, pero no encontraron nada. El capitán Preston duplicó las guardias y ordenó a sus hombres que no dispararan sin extrema necesidad para no malgastar la pólvora. Él mismo no durmió, sentado junto al fuego y manipulando mecánicamente con los dedos el amuleto que le había dado Hanabi. De una manera extraña, tocar la piedra lo tranquilizaba un poco, aunque Preston seguía sin creer en su poder mágico. Hacia las 2 de la madrugada, el ambiente en el campamento se volvió casi insoportable. Todos sentían que los observaban, que en la oscuridad, más allá del círculo de luz de la hoguera, se escondía algo terrible. Los caballos, atados al borde del claro, relinchaban inquietos y tiraban de las riendas. Una de ellas, un caballo gris que pertenecía a Joshua McGregor, relinchó de repente presa del pánico y se sacudió con tanta fuerza que rompió las riendas. El animal salió corriendo hacia el bosque y los cazadores oyeron el crujir de las ramas al romperse, seguido de un breve relincho del caballo que se interrumpió bruscamente. Luego se hizo el silencio. Jeremy Hawkins le susurró al capitán que la criatura estaba cerca. Dijo que podía olerla, ese mismo aroma dulzón y nauseabundo que habían estado oliendo todo el día, solo que ahora era mucho más fuerte. El capitán ordenó a todos que se prepararan para el combate y que echaran más leña al fuego para iluminar mejor el claro. Y entonces lo oyeron, un grito que les heló la sangre en las venas. Comenzó como un gruñido grave, luego se convirtió en una tos de puma y terminó en un grito casi humano, lleno de furia y hambre. El sonido provenía de todas partes al mismo tiempo, como si la criatura corriera alrededor del claro a una velocidad increíble. Samuel McGregor disparó en la oscuridad, sin apuntar, simplemente por la tensión nerviosa. Su hermano lo maldijo por ello, pero inmediatamente levantó su propia escopeta, porque en la luz de la hoguera, al borde del claro, se vislumbró una sombra enorme que se movía sobre una multitud de patas. La criatura apareció de la oscuridad por un segundo y volvió a desaparecer. Ese segundo fue suficiente para que los cazadores la vieran claramente. Nathaniel Cross no exageraba. La criatura era del tamaño de un oso grande, con pelaje negro, ojos ardientes y 6 patas que se movían con una gracia hipnótica y repugnante. Cuando abrió la boca, todos vieron hileras de dientes afilados y colmillos de varios centímetros de largo. Se escuchó una descarga. 5 cazadores dispararon al mismo tiempo. Algunas balas dieron en el blanco. La criatura rugió de dolor y rabia, pero no cayó.
En cambio, desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Los cazadores recargaron frenéticamente sus armas, derramando balas y pólvora. El capitán Preston gritó órdenes, instando a mantener la calma y la formación. Durante unos minutos no pasó nada. Entonces, la criatura volvió a atacar, pero ahora desde el otro lado. Saltó del bosque, corrió varios metros por el claro y agarró a uno de los cazadores, un joven llamado Walter Sims, que por un momento había apartado la vista de la oscuridad. La criatura lo agarró por el hombro, lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo y se lo llevó de vuelta al bosque. Todo sucedió tan rápido que los demás ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Walter solo gritó una vez, luego su grito se convirtió en un gorgoteo y luego se apagó por completo. Los cazadores que quedaban se agruparon en un círculo apretado, espalda con espalda. Tobias Grant repetía que tenían que huir, ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Pero el capitán Preston sabía que huir en la oscuridad significaba una muerte segura. La criatura era más rápida que los humanos y veía perfectamente en la oscuridad. La única oportunidad era aguantar hasta el amanecer. La siguiente hora fue la más larga de la vida de esas personas. La criatura rondaba el campamento, lanzando de vez en cuando su espeluznante grito, apareciendo a veces al borde de la luz de la hoguera, burlándose de los cazadores. Dispararon 2 veces, pero fallaron. La criatura se movía demasiado rápido. Las reservas de leña se agotaban, y el capitán envió a 2 hombres a buscar más, amenazando con disparar a cualquiera que se negara. Recogieron ramas, sin alejarse de la hoguera y temblando de miedo. Hacia las 4 de la madrugada ocurrió otra desgracia. El centinela del lado norte del perímetro, un cazador llamado Caleb Morgan, de repente dejó caer el rifle y se agarró la cabeza. Dijo que oía la voz de su esposa muerta, que lo llamaba desde el bosque. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Caleb se lanzó a la oscuridad gritando el nombre de su esposa. Se oyó un crujido de huesos, un grito breve y, de nuevo, silencio. Jeremy Hawkins le dijo al capitán que la criatura estaba jugando con ellos. Añadió que su madre, de la tribu Cherokee, le había hablado de criaturas similares. No solo mataban, sino que también eran capaces de penetrar en la mente de sus víctimas, provocándoles visiones y miedos. El rastreador sugirió que debían intentar atacar primero, atraer al monstruo y matarlo antes de que los exterminara a todos uno por uno. El capitán Preston estuvo de acuerdo. Eligió a los 3 mejores tiradores: Samuel McGregor, Jeremy Hawkins y el experimentado cazador Isaac Jennings. El plan era sencillo: saldrían del círculo de luz, se separarían e intentarían acorralar a la criatura en un espacio abierto, donde el resto de cazadores podrían dispararle desde diferentes ángulos. Los 4 salieron a la oscuridad al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear por el este. Avanzaban lentamente, con las armas preparadas y atentos a cada sonido. Jeremy iba leyendo las huellas en el suelo. Encontró las huellas de las patas de la criatura y les indicó a los demás la dirección. Las huellas conducían a un pequeño desfiladero cubierto de espesos matorrales. A la entrada del desfiladero encontraron los restos de Walter Sims. Más bien, su cabeza y parte del torso. El resto, al parecer, se lo había comido la criatura. Isaac Jennings tragó saliva y susurró una oración. Samuel McGregor apuntó hacia la oscuridad del desfiladero, donde se movían las sombras. De repente la criatura atacó, pero no desde el desfiladero, como esperaban los cazadores, sino desde arriba. Saltó desde la rama del árbol bajo el que se encontraban y aterrizó directamente sobre Isaac Jennings. El cazador ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Las garras le cortaron la garganta en una fracción de segundo. Samuel disparó casi a quemarropa y la bala alcanzó al animal en el costado. La criatura rugió, saltó hacia un lado y corrió de vuelta hacia el desfiladero.
Jeremy y Samuel se lanzaron tras ella y el capitán Preston, al oír los disparos, llevó a los cazadores que quedaban en su ayuda. La persecución no duró mucho. La criatura se adentró en el desfiladero y cuando sus perseguidores irrumpieron tras ella, descubrieron una cueva. La entrada era estrecha, pero dentro se oía un eco, lo que significaba que el espacio era amplio. El capitán Preston ordenó encender las antorchas y entrar en la cueva. Los 6 cazadores restantes formaron una cadena y se adentraron en ella. Lo que vieron a la luz de las antorchas era la encarnación de una pesadilla. La cueva era enorme. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y dibujos, similares a los antiguos petroglifos de los indios. En el suelo yacían huesos, esqueletos completos de personas y animales, algunos muy antiguos, casi descompuestos. En lo profundo de la cueva vieron a la criatura. El gato Wampus estaba de pie sobre sus 4 patas traseras y sostenía las 2 delanteras frente a sí, casi como si fueran manos. A la luz de las antorchas, su pelaje no parecía negro, sino rojo oscuro con rayas negras. Tenía el hocico ensangrentado y los ojos ardían con un fuego amarillo verdoso. La criatura lanzó el mismo grito espeluznante que habían oído toda la noche, y todos los cazadores, excepto el capitán y Jeremy, retrocedieron. Preston levantó el rifle y disparó. La bala alcanzó al ser en el pecho y este se tambaleó, pero no cayó. Los demás cazadores también abrieron fuego. 5 disparos resonaron en el espacio cerrado de la cueva, ensordeciendo a los hombres. Cuando el humo se disipó un poco, vieron que la criatura estaba herida. Sangre oscura brotaba de varios puntos de su cuerpo, pero aún viva y llena de furia. La criatura se abalanzó sobre ellos. Samuel McGregor logró golpearla con la culata de su rifle, pero la criatura lo apartó de un manotazo. El capitán Preston sacó un cuchillo e intentó apuñalar a la criatura en el cuello, pero ésta se apartó. Jeremy Hawkins levantó el hacha y golpeó con fuerza la pata delantera de la criatura. El hacha penetró profundamente, casi cortando la extremidad, y el gato Wampus aulló de dolor. Pero incluso herida, la criatura seguía siendo mortalmente peligrosa. Se giró y golpeó a Jeremy en el pecho con sus garras, desgarrándole la camisa y la piel. El rastreador cayó y la criatura se abalanzó sobre él, dispuesta a morderle la garganta. En ese momento, el capitán Preston recordó el amuleto que le había dado Hanabi. Sin entender por qué lo hacía, Preston sacó la piedra del bolsillo y se la lanzó a la cara a la criatura. Ocurrió algo increíble. Tan pronto como el amuleto tocó el pelaje del gato Wampus, se oyó un sonido similar al de un rayo y de la piedra brotó un destello de luz brillante. La criatura retrocedió con un aullido salvaje y en su pelaje, en el lugar donde había entrado en contacto con el amuleto, apareció una marca humeante. La criatura se revolvió en el sitio, como si intentara sacudirse un fuego invisible. Luego se dio la vuelta y se adentró en la cueva, desapareciendo en un pasadizo oscuro que los cazadores no habían visto antes. El capitán Preston ayudó a Jeremy a levantarse. Las heridas del rastreador eran profundas, pero no mortales. Las garras le habían rozado, cortándole la piel y los músculos, pero sin dañar órganos vitales. Samuel McGregor también estaba vivo, aunque aturdido por el golpe. Recogieron el amuleto. La piedra estaba caliente al tacto y cubierta de grietas, como si la energía interna que contenía se hubiera agotado. Los cazadores no persiguieron más al ser. Salieron de la cueva a la luz del día, llevándose a sus compañeros heridos. El camino de vuelta al fuerte les llevó 2 días en lugar de 1. Los heridos ralentizaban el avance y los supervivientes estaban agotados física y moralmente. Cuando la expedición regresó al fuerte Watkins, el capitán Preston informó de las pérdidas y de lo que habían encontrado. De los 12 hombres, solo regresaron 7, incluidos 3 heridos. La historia del monstruo de 6 patas se extendió rápidamente por los asentamientos del valle, provocando reacciones diversas,
desde el escepticismo hasta el pánico. Hanabi llegó al fuerte al día siguiente del regreso de la expedición. Examinó el amuleto partido y negó con la cabeza con tristeza. El indio dijo que la piedra era muy antigua y poseía un gran poder, acumulado por muchas generaciones de chamanes. Ahora ese poder se había agotado y sería imposible repetir un artefacto similar, ya que se había perdido el conocimiento sobre su creación. El capitán Preston le preguntó al indio si habían matado a la criatura o solo la habían herido. Hanabi respondió que, muy probablemente, el Wampus Cat estaba vivo. Estas criaturas son muy resistentes y sobrevivirán incluso a heridas graves. Sin embargo, el dolor del amuleto sagrado lo recordará durante mucho tiempo, y es posible que abandone estos lugares en busca de un territorio de caza más seguro. El indio también advirtió que la criatura podría regresar, dentro de un año, dentro de 10 años o dentro de una generación. Los gatos Wampus viven mucho tiempo, mucho más que los humanos, y su memoria se extiende durante décadas. Si la criatura siente que los humanos la han olvidado y han dejado de ser cautelosos, regresará para volver a cazar. El capitán Preston ordenó enviar una advertencia a todos los asentamientos del valle. Ordenó crear un sistema de patrullas y prohibir las excursiones en solitario a las montañas en un radio determinado alrededor de la montaña dormida. También organizó grupos especiales de cazadores que revisaran periódicamente el claro de huesos y la cueva para ver si la criatura había regresado. Durante los meses siguientes no se produjo ninguna desaparición. La primavera de 1756 llegó sin nuevas víctimas. En verano, algunos cazadores se atrevieron a volver a los bosques, aunque con precaución, yendo en grupos y evitando determinados lugares. La vida en el valle volvió poco a poco a la normalidad. Nathaniel Cross tardó mucho tiempo en recuperarse de sus heridas. Las cicatrices en su pierna quedaron para siempre. 3 surcos blancos paralelos desde el muslo hasta la espinilla, pero peores eran las heridas del alma. El joven cazador se despertaba a menudo por la noche, empapado en sudor frío, gritando por las pesadillas en las que la criatura de 6 patas lo perseguía de nuevo a través del bosque infinito. El doctor Hall lo trató con tinturas de valeriana y opio, pero no se produjo una curación completa. Jeremy Hawkins también se recuperó de sus heridas, aunque las cicatrices en el pecho le recordaban su encuentro con el monstruo cada vez que se desnudaba. El rastreador se volvió aún más taciturno y pensativo. A menudo conversaba con Hanabi, preguntándole al viejo indio sobre las leyendas Cherokee, sobre otras criaturas que podían habitar en las montañas, sobre las formas de protegerse de ellas. Hanabi le contó que el gato Wampus no era el único ser sobrenatural de los Apalaches. Las montañas estaban pobladas por docenas de criaturas de este tipo. Los Unatilanahi, gigantes de piedra, los Tlanuba, halcones gigantes que robaban niños, y los Spirit Walkers, cazadores fantasmales que aparecían en la niebla. La mayoría de ellos rara vez entraban en contacto con los humanos, prefiriendo permanecer en los lugares más salvajes y remotos. Pero a medida que los colonos blancos se adentraban más y más en las montañas, los encuentros se hacían cada vez más probables. Tras la expedición, los hermanos McGregor anunciaron que nunca más volverían a cazar en aquellas tierras. Samuel dijo que había visto muchos animales peligrosos en su vida, osos, pumas, lobos, pero que nada se comparaba con el horror que había experimentado aquella noche en el claro de huesos. Joshua añadió que algunos lugares no están hechos para los humanos y que es mejor no adentrarse en ellos, por muy ricos que sean en caza. El capitán Preston redactó un informe detallado de la expedición y lo envió al mando militar de la colonia de Virginia. En el informe describió el encuentro con un gran depredador desconocido, señaló las pérdidas sufridas y recomendó declarar ciertas zonas montañosas cerradas al público civil.
También propuso organizar patrullas militares regulares para vigilar la situación. La respuesta llegó 2 meses después. El mando se mostró escéptico ante el informe, suponiendo que se trataba de ataques de un oso grizzly de tamaño inusual, posiblemente rabioso. Sin embargo, teniendo en cuenta las pérdidas, se decidió enviar una unidad adicional de soldados al fuerte Watkins y ofrecer una recompensa monetaria por la muerte del depredador. El verano dio paso al otoño y el otoño al invierno. La nieve cubrió las montañas y la vida en el valle se detuvo a la espera de la primavera. El invierno de 1755-1756 fue especialmente duro. Las heladas fueron feroces y nevó tanto que algunas casas quedaron cubiertas hasta el tejado. Los cazadores se refugiaron en el fuerte y en los asentamientos y solo salían ocasionalmente a cazar cerca de sus viviendas. En febrero ocurrió un suceso que volvió a recordar la existencia del gato Wampus. Un trampero llamado Henri Dufault, francés de Quebec, llegó al fuerte Watkins con un hallazgo inusual. Contó que estaba revisando las trampas para castores en un arroyo helado a 5 millas del fuerte y descubrió unas huellas extrañas en la nieve. Las huellas eran similares a las que describía el capitán Preston en su informe. 3 líneas de huellas que pertenecían a un animal muy grande. Henri siguió las huellas y encontró el lugar donde la criatura se había construido un refugio temporal. Una pequeña grieta en la roca, cubierta de ramas y hojas. En el interior, el trampero descubrió los restos de una comida reciente, huesos de ciervo y algo más. Resultó ser una mano humana, todavía dentro de la manga de una camisa de lana. Por el tejido, Henri determinó que la mano pertenecía a uno de los cazadores locales. El capitán Preston organizó una inspección inmediata. Resultó que una semana antes había desaparecido el cazador Jacob Wilson, que había salido a revisar las trampas y no había regresado. Como había una fuerte tormenta de nieve, la búsqueda se pospuso hasta que mejorara el tiempo. Ahora estaba claro lo que le había sucedido a Wilson. Esto significaba que la criatura no había abandonado la zona. Es más, se había acercado a las viviendas humanas, a 5 millas del fuerte, lo cual era muy cerca para los estándares de los animales salvajes. El capitán Preston reunió a un consejo formado por los cazadores y oficiales más veteranos del fuerte. Debatieron la situación y llegaron a la conclusión de que había que actuar con decisión. El plan era el siguiente: organizar una gran cacería con la participación de todos los hombres del fuerte, capaces de empuñar un arma. Salir al bosque en un gran grupo, peinar el territorio alrededor de la guarida encontrada e intentar rastrear y matar a la criatura. Utilizar perros para el rastreo, actuar durante el día y solo en grandes grupos. Sin embargo, Jeremy Hawkins expresó sus dudas sobre la eficacia de este plan. Dijo que la criatura era demasiado inteligente como para dejarse rodear. Es muy probable que los perros se nieguen a seguir el rastro, ya que los animales perciben el peligro sobrenatural mejor que los humanos. Además, en invierno, sobre la nieve, el gato Wampus tendrá ventaja en cuanto a velocidad, ya que sus 6 patas le proporcionarán mayor estabilidad y rapidez para moverse por los ventisqueros. Hanabi, a quien volvieron a invitar al consejo, propuso otro enfoque. Dijo que no había que cazar a la criatura, sino ahuyentarla, obligarla a marcharse de esos lugares para siempre. El indio explicó que, en la antigüedad, los cherokees se enfrentaban al gato Wampus, no con la fuerza, sino con astucia y magia. Realizaban rituales especiales, creaban barreras protectoras con objetos sagrados y utilizaban el fuego y el ruido para hacer que el territorio fuera incómodo para la criatura. El capitán Preston preguntó si Hanabi podía realizar tal ritual. El anciano indio respondió que no era un chamán y que no poseía todos los conocimientos necesarios.
pero podía intentarlo si reunía algunos objetos y pedía ayuda a otros ancianos de la tribu que aún recordaban las antiguas costumbres. Se decidió actuar de dos maneras: preparar una expedición militar como plan principal, pero al mismo tiempo permitir que Hanabi realizara su ritual. Si la magia funcionaba, perfecto. Si no, los hombres irían a la batalla con sus armas. Hanabi regresó 3 días después acompañado de otros 2 indígenas, un anciano que le presentaron como el último chamán auténtico de la tribu y una joven que era su discípula. Trajeron consigo manojos de hierbas, pieles de animales pintadas con extraños símbolos, amuletos de hueso y bolsitas con polvos de colores. El chamán, llamado Ulagu, explicó a través de Canabi, que actuaba como intérprete, que el ritual duraría toda la noche y debía realizarse en un lugar de poder, donde la energía de la tierra fuera más fuerte. Ese lugar era la cima de una pequeña montaña a pocos kilómetros del fuerte, que los indios consideraban sagrada. El capitán Preston dio permiso para celebrar la ceremonia, pero insistió en que un grupo de hombres armados acompañara al chamán para protegerlo. Ulagu aceptó, aunque dijo que la presencia de demasiadas personas podría interferir en el ritual. Al final, acordaron que serían 6 guardias, incluidos el propio capitán Preston y Jeremy Hawkins. El grupo partió al atardecer. El camino hasta la montaña sagrada les llevó 2 horas, ya que avanzaban lentamente porque el viejo chamán no podía moverse con rapidez. En la cima de la montaña había un pequeño claro, rodeado de árboles centenarios. Allí la nieve no era tan profunda, ya que el viento la había arrastrado de la cima, dejando al descubierto el suelo rocoso. Ulagu comenzó los preparativos. Encendió una hoguera de una manera especial, sin usar yesca, sino sacando chispas con piedras especiales. Luego dibujó un círculo en el suelo con polvo blanco que, según explicó Hanabi, estaba hecho de huesos triturados y arcilla especial. Dentro del círculo, el chamán colocó varios objetos: cráneos de animales pequeños, manojos de plumas, trozos de cristales y pieles. Cuando terminó los preparativos, Ulagu se sentó junto al fuego y comenzó a cantar. Su voz era sorprendentemente fuerte para un hombre tan anciano, grave, resonante, llena de una fuerza primitiva. Una joven aprendiz se unió al canto, creando armonía. Hanabi también comenzó a cantar, aunque su voz sonaba insegura, como si le costara recordar la letra del antiguo himno. El capitán Preston y los guardias permanecían fuera del círculo, con las armas preparadas y vigilando los alrededores. El canto se prolongó durante horas. De vez en cuando, el chamán echaba pizcas de polvo al fuego y las llamas cambiaban de color, volviéndose verdes, azules o rojas brillantes. Extraños olores llenaban el aire, dulces y amargos a la vez, embriagadores. Hacia la medianoche ocurrió algo extraño. La temperatura del aire bajó bruscamente, aunque el cielo estaba despejado y no había viento. El aliento de las personas se convirtió en vapor espeso y el fuego de la hoguera titubeó, como si una fuerza invisible intentara apagarlo. Los caballos, atados al pie de la colina, se inquietaron y relincharon. Jeremy Hawkins agarró al capitán por la manga y señaló hacia el bosque. Allí, entre los árboles, se veían sombras, muchas sombras, moviéndose en círculo alrededor del claro. Los guardias levantaron sus armas, pero Hanabi agitó bruscamente las manos, indicando que no debían disparar. Susurró que eran espíritus atraídos por el ritual y que no harían daño si no se les provocaba. El canto del chamán se hizo más fuerte, casi un grito. La joven sacó varias matracas de hueso de la bolsa y comenzó a agitarlas al ritmo de la canción. Hanabi arrojó algunas hierbas al fuego y el humo se hizo más denso, envolviendo el claro en una bruma blanquecina. Y entonces apareció. El gato Wampus salió del bosque y se detuvo al borde del claro, a unos 50 metros del círculo.
A la luz de la luna, su pelaje parecía casi plateado y sus ojos brillaban con un siniestro resplandor amarillo. La criatura era enorme, incluso más grande de lo que el capitán Preston recordaba de su encuentro en la cueva. Sus 6 patas se movían con un ritmo extraño y hipnótico, y su larga cola se balanceaba lentamente de un lado a otro. Los guardias levantaron sus armas, pero el capitán Preston ordenó no disparar, recordando la advertencia de Canabi. Ulagu dejó de cantar y se puso de pie. El viejo chamán se acercó al borde del círculo y extendió los brazos, sosteniendo en uno un amuleto de hueso y en el otro un manojo de hierbas encendidas. Habló en lengua cherokee y aunque los blancos no entendían las palabras, sentían la fuerza que había en cada una de ellas. El gato Wampus lanzó su característico grito, mitad rugido, mitad grito humano. El sonido era tan fuerte y espeluznante que uno de los guardias dejó caer el rifle y otro retrocedió varios pasos. Pero Ulagu no se inmutó. Siguió hablando y su voz se hizo cada vez más fuerte, ahogando incluso el aullido de la criatura. El chamán lanzó un puñado de hierbas hacia la criatura. Las hierbas cayeron sobre la nieve y estallaron en llamas brillantes, aunque eso era imposible. La nieve debería haber apagado el fuego. Las llamas de él se elevaron, formando una pared de varios metros de altura que separaba a la criatura de las personas. El gato Wampus retrocedió ante el fuego. Se agitó de un lado a otro, gruñendo y aullando. Ulagu levantó el amuleto de hueso por encima de su cabeza y pronunció la última frase, larga, gutural, que sonaba como una maldición. En ese mismo instante, el amuleto se partió en su mano y un destello de luz brillante iluminó todo el claro. La criatura aulló de dolor o miedo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al bosque, rompiendo ramas y sacudiendo la nieve de los árboles. El sonido de sus pasos se fue apagando en la distancia hasta desaparecer por completo. El silencio que siguió parecía antinatural. Incluso el viento se calmó y la hoguera ardía uniformemente, sin fluctuaciones en las llamas. Ulagu se dejó caer lentamente al suelo, con el cuerpo flácido. La joven corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. Hanabi se acercó al capitán Preston y le dijo que el ritual había terminado. La criatura había sido expulsada, pero el chamán había gastado demasiadas fuerzas. Ulagu murió al amanecer, sin llegar al fuerte. Su corazón simplemente se detuvo y ningún intento por ayudarlo dio resultado. Hanabi dijo que el viejo chamán sabía lo que se jugaba al realizar un ritual tan poderoso a su edad. Sacrificó su vida para proteger tanto a los indios como a los colonos blancos de una criatura que amenazaba a todos sin distinción. El capitán Preston ordenó que se enterrara al chamán con honores. La tumba se cavó en la cima de la montaña sagrada, donde se había celebrado el ritual, y se colocó una lápida de piedra. La joven discípula del chamán ofició la ceremonia fúnebre y Hanabi tradujo sus palabras. Ella decía que Ulagu se había ido con sus antepasados tras cumplir con su último deber. En las semanas siguientes no se produjo ningún ataque. Los cazadores comenzaron a regresar con cautela a los bosques y nadie volvió a ver rastros del gato Wampus. La primavera de 1756 llegó tranquila y pacífica. La vida en el valle del río Holston volvía poco a poco a la normalidad. Sin embargo, el capitán Preston no olvidó la advertencia de Hanabi de que la criatura podía regresar. Organizó un sistema de vigilancia permanente. Grupos de cazadores patrullaban regularmente los alrededores, revisando los lugares donde antes se habían encontrado rastros de la criatura. También consiguió que en el fuerte hubiera siempre una reserva de medios especiales que, según los indios, podían ahuyentar a los seres sobrenaturales, ciertas hierbas, minerales y objetos consagrados. Jeremy Hawkins siguió estudiando las leyendas y costumbres indígenas.
Se convirtió en una especie de experto en folclore local, anotando las historias que contaban los ancianos de la tribu Cherokee. El explorador elaboró mapas detallados, señalando los lugares que los indios consideraban peligrosos o sagrados. Estos mapas ayudaron a muchos cazadores a evitar encuentros desagradables, no solo con el Wampus Cat, sino también con otros peligros de las montañas. Nathaniel Cross nunca se recuperó del todo de lo que había vivido. Dejó la casa y se dedicó a la agricultura, prefiriendo trabajar en campos abiertos, lejos del bosque. Las cicatrices de su pierna se convirtieron en objeto de leyenda. Los jóvenes acudían a ver las marcas de las garras del monstruo y a escuchar la historia de cómo había sobrevivido milagrosamente. Los hermanos McGregor cumplieron su palabra y nunca más volvieron a cazar en aquellos lugares. Se trasladaron más al este, a zonas más civilizadas de la colonia de Virginia, donde el único peligro lo representaban los animales salvajes comunes. Pasaron los años y la historia del Wampus Cat pasó gradualmente de ser una realidad aterradora a convertirse en una leyenda. Los nuevos colonos que llegaban al valle escuchaban las historias de los veteranos con escepticismo, considerando las exageradas historias de cazadores. Pero los que estaban allí en el otoño de 1755 sabían la verdad. Habían visto a la criatura con sus propios ojos, habían perdido a amigos y compañeros, y tenían cicatrices, tanto físicas como emocionales. El capitán William Preston continuó sirviendo en el fuerte Watkins durante muchos años. Vivió hasta la Guerra de la Independencia, participó en varias batallas importantes y murió a una edad avanzada, en 1803. Hasta sus últimos días conservó el amuleto partido que le había dado Hanabi y a veces se lo mostraba a sus nietos, contándoles la historia del monstruo de 6 patas y del valiente chamán indio. Hanabi también vivió una larga vida. Se convirtió en un respetado anciano de la tribu Cherokee y a menudo actuaba como mediador entre los indios y los colonos blancos. Transmitía a las generaciones más jóvenes conocimientos sobre las antiguas costumbres, los espíritus de las montañas y la importancia de respetar la naturaleza salvaje y sus misterios. Cuando Hanabi murió, a su funeral acudieron no solo los indios, sino también muchos habitantes blancos del valle que recordaban cómo les había ayudado en tiempos difíciles. Jeremy Hawkins se convirtió en un legendario explorador y guía. Sus servicios fueron utilizados por investigadores, topógrafos y expediciones militares. Exploró las montañas Apalaches a lo largo y ancho, descubrió varios nuevos pasos y senderos. Jeremy nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su vida al estudio de la naturaleza salvaje. Murió a los 68 años a causa de las heridas sufridas en un ataque de un oso pardo. Una ironía del destino para alguien que había sobrevivido al encuentro con el Wampus Cat. La joven discípula del chamán Ulagu, llamada Ayasta, se convirtió en una de las últimas curanderas tradicionales Cherokee. Continuó la labor de su maestro, conservando los conocimientos ancestrales y ayudando tanto a los indios como a los colonos blancos. Ayasta vivió hasta una edad avanzada y murió en 1821, poco antes del comienzo de la trágica época del traslado de los Cherokees por el Camino de las Lágrimas. La historia del Wampus Cat no terminó en 1756. Durante las décadas siguientes, se recibieron informes de extraños ataques en zonas remotas de los Apalaches. A veces, los cazadores encontraban huellas similares a las descritas por el capitán Preston. De vez en cuando, desaparecían personas en circunstancias que no podían explicarse por los depredadores habituales. En 1783, 28 años después de los primeros ataques, un grupo de cazadores en las montañas de Carolina del Norte se topó con una cueva llena de huesos. La descripción del hallazgo coincidía casi por completo con lo que habían visto los hombres del capitán Preston en el claro de huesos. Una expedición organizada descubrió en lo profundo de la cueva
extrañas arañazos en las paredes y huellas recientes de un animal grande con un número inusual de patas. En 1819, toda una familia de colonos desapareció en las montañas de Tennessee. Cuando inspeccionaron su cabaña, encontraron la puerta destrozada y rastros de una lucha monstruosa. Las paredes estaban arañadas con garras a una altura inaccesible para los animales comunes. Uno de los cazadores, un anciano que en su juventud había oído historias sobre el Wampus Cat, sugirió que la criatura había regresado. La leyenda se transmitía de generación en generación. Los indios Cherokee seguían contando a sus hijos la historia de Ewa, advirtiéndoles que no se adentraran en determinadas zonas de las montañas sin necesidad. Los colonos blancos, especialmente en las zonas más remotas, también conocían esta historia y la trataban con respeto. Con el paso del tiempo, los detalles fueron cambiando. En algunas versiones, el Wampus Cat era el espíritu vengativo de una cazadora asesinada. En otras, era un antiguo demonio encerrado en las montañas antes de la llegada de los humanos. Algunos afirmaban que la criatura era una maldición lanzada por chamanes enemigos. Había quienes creían que se trataba simplemente de una especie muy rara e inusual de felino grande, una mutación de la naturaleza. Pero todas las versiones coincidían en una cosa: encontrarse con el gato Wampus significaba una muerte casi segura. La criatura era rápida, fuerte, inteligente y despiadada. Cazaba no solo para alimentarse, sino también por el mero placer de cazar, como si disfrutara del miedo de sus presas. A principios del siglo XX, cuando los Apalaches ya estaban bastante colonizados y la mayor parte de la naturaleza salvaje había cedido ante la civilización, los informes sobre el gato Wampus se hicieron escasos. El último avistamiento documentado tuvo lugar en 1927 en una zona remota de las montañas de Virginia Occidental. Un grupo de leñadores trabajaba en un bosque remoto cuando uno de ellos vio una extraña criatura en la linde del bosque. La describió como un gato enorme con muchas patas, ojos brillantes y pelaje oscuro. La criatura observó a los trabajadores durante unos minutos, luego se dio la vuelta y desapareció en la espesura. Los leñadores, presas del pánico, abandonaron el trabajo y huyeron del lugar, a pesar de las súplicas de sus jefes. Después de este incidente, pasaron casi 100 años sin que se produjeran avistamientos fiables. El gato Wampus pasó a formar parte del folclore. Se convirtió en un personaje popular de historias de miedo que se contaban alrededor de las hogueras, en el nombre de equipos deportivos de algunas escuelas de la región de los Apalaches y en tema de libros y películas. Pero los ancianos de las montañas aún recuerdan las advertencias de sus antepasados. Saben que en los rincones más recónditos de los Apalaches, en lugares donde rara vez pisa el hombre, pueden habitar criaturas más antiguas que la memoria humana. Los cazadores y turistas experimentados tratan ciertas zonas con respeto y precaución, evitando ir allí solos y no quedándose después del anochecer. La leyenda del Wampus Cat sirve como recordatorio de una época en la que la frontera entre la civilización y la naturaleza salvaje era muy difusa. Cuando los humanos no eran los dueños incondicionales de la naturaleza, sino solo invitados en un mundo gobernado por otras fuerzas más antiguas. La historia del monstruo de 6 patas que cazaba a los colonos en las estribaciones de los Apalaches en el otoño de 1755 se ha convertido en parte del patrimonio cultural de la región. El capitán Preston dejó tras de sí registros detallados de los acontecimientos de aquel otoño. Su diario, que ahora se conserva en el archivo de la Sociedad Histórica de Virginia, contiene una descripción detallada de la expedición, los encuentros con la criatura y las pérdidas del grupo. Estos registros se han convertido en un importante documento histórico que permite a los investigadores actuales estudiar no solo el fenómeno del Wampus Cat, sino también la vida de los colonos, sus creencias, sus miedos y sus formas de hacer frente a los peligros.
Es interesante que los registros de Preston contienen elementos que encuentran confirmación en la tradición oral de los Cherokee. Coinciden las descripciones del aspecto de la criatura, sus hábitos y su hábitat. Esto sugiere que la leyenda podría tener una base real. Tal vez se trataba de algún animal inusual, ahora extinto o extremadamente raro. Algunos criptozoólogos, científicos que estudian animales cuya existencia no ha sido demostrada por la ciencia oficial, sugieren que el gato Wampus podría ser un representante de una especie desconocida de grandes depredadores que habitaban en los Apalaches. Señalan que de vez en cuando todavía se encuentran en las montañas rastros y pruebas de la existencia de grandes felinos que no encajan en la descripción de las especies conocidas. Otros investigadores opinan que el gato Wampus es una imagen colectiva formada a partir de relatos sobre ataques de diversos depredadores, complementados con elementos de la mitología indígena y la imaginación popular. Señalan que leyendas similares sobre criaturas monstruosas se encuentran en muchas culturas y suelen reflejar los temores reales de las personas ante los peligros de la naturaleza salvaje. Existe un tercer punto de vista, según el cual la historia del gato Wampus podría estar relacionada con casos raros de anomalías genéticas en grandes depredadores. Se conocen casos documentados de animales nacidos con extremidades adicionales u otras mutaciones. Una criatura así podría provocar precisamente las reacciones descritas en los testimonios de los testigos. Independientemente de lo que fuera realmente el gato Wampus, un animal real, una criatura mítica o fruto de la imaginación colectiva, la historia de los acontecimientos de 1755 en el valle del río Holston sigue siendo una parte importante de la historia de la frontera americana. Era una época en la que la gente colonizaba nuevas tierras y se enfrentaba a peligros que les eran desconocidos. Aprendían a sobrevivir en la naturaleza salvaje, aprendiendo de la experiencia de los pueblos indígenas y desarrollando sus propias estrategias. La historia del enfrentamiento entre los cazadores coloniales y el misterioso depredador muestra cómo las personas se enfrentaban al miedo a lo desconocido y cómo representantes de diferentes culturas colaboraban ante una amenaza común. El capitán Preston y sus hombres demostraron su valentía al adentrarse en las montañas desconocidas para rastrear a la criatura que había matado a sus compañeros. Los indios Cherokee, especialmente el chamán Ulagu, se mostraron dispuestos a ayudar incluso a aquellos que los estaban expulsando gradualmente de sus tierras ancestrales. Esta cooperación, aunque temporal, se convirtió en un ejemplo de cómo las personas pueden unirse cuando se enfrentan a fuerzas que superan su comprensión. La leyenda del Wampus Cat también refleja la actitud de las personas hacia la naturaleza en aquella época. La naturaleza salvaje no era un romántico telón de fondo para el descanso, como en el mundo moderno. Era una realidad dura y peligrosa, llena de amenazas reales. Los bosques ocultaban depredadores, los pantanos, enfermedades, y las montañas, abismos y avalanchas. Y en algún lugar, en los confines del mundo conocido, en los lugares más oscuros y recónditos, tal vez habitaban criaturas que no encajaban en las categorías habituales. Hoy en día, los lugares donde tuvieron lugar los acontecimientos de 1755 han cambiado mucho. El fuerte Watkins desapareció hace mucho tiempo y en su lugar ahora hay una pequeña ciudad. El valle del río Holston está cubierto de granjas, pueblos y carreteras. La montaña sagrada, donde el chamán Ulagu celebró su último ritual, ahora forma parte de un parque estatal. Pero en los rincones más recónditos de los Apalaches aún se conservan zonas de bosque salvaje, casi intactas por la civilización. Allí, en los densos matorrales y profundos desfiladeros, donde rara vez pisa el hombre, la naturaleza sigue siendo la misma que hace 300 años. Y quién sabe,
Tal vez en estos lugares aún habiten los descendientes de aquella criatura que aterrorizaba a los cazadores coloniales. Los lugareños, especialmente los que viven en los confines de la civilización, a veces cuentan historias extrañas sobre gritos nocturnos en el bosque que suenan casi como humanos, sobre huellas de formas inusuales encontradas en zonas remotas, sobre casos en los que desaparecen turistas o cazadores y nunca se les encuentra. Las autoridades oficiales suelen explicarlo como accidentes, ataques de animales comunes o personas que se han perdido. Pero los ancianos saben otra cosa. Recuerdan las historias de sus abuelos y bisabuelos sobre el Wampus Cat. Transmiten estos conocimientos a las generaciones más jóvenes, advirtiéndoles que tengan cuidado en el bosque, que no vayan solos a determinados lugares, que no se queden en las montañas después del anochecer. La leyenda sigue viva, ha evolucionado, se ha adaptado a los nuevos tiempos, pero ha conservado su esencia. La advertencia de que el mundo está lleno de misterios que no podemos comprender del todo, que la naturaleza no está completamente sometida al hombre y que en ella quedan rincones donde rigen otras leyes. La historia del Wampus Cat se ha convertido en parte de un fenómeno cultural más amplio, el folclore estadounidense sobre criaturas criptidas. Junto con Bigfoot, el Jersey Devil, el Mothman y otras criaturas misteriosas, el Wampus Cat ocupa su lugar en el panteón de los monstruos estadounidenses. Pero, a diferencia de muchos otros criptidos, la historia del Wampus Cat tiene profundas raíces en la cultura de los nativos americanos. No se trata de una leyenda urbana moderna, sino de una antigua tradición que existía mucho antes de la llegada de los europeos. Los Cherokees han contado la historia de Iowa a sus hijos durante muchas generaciones, y esta tradición continúa entre los descendientes de la tribu hasta el día de hoy. Los representantes actuales del pueblo Cherokee se toman muy en serio la leyenda del gato Wampus, considerándola no como una superstición, sino como parte de su patrimonio cultural. Destacan que sus antepasados no eran salvajes ignorantes que inventaban monstruos por miedo a la naturaleza. Por el contrario, los indios conocían perfectamente todos los animales de su región y sabían distinguir las amenazas reales de las imaginarias. Si los Cherokees hablaban de la existencia del gato Wampus, es porque tenían motivos para creer en ello. Es posible que realmente se encontraran con algún depredador inusual, cuya descripción se transmitió de generación en generación. Quizás el animal existió realmente, pero se extinguió o se volvió tan raro que dejaron de encontrarse con él. En el contexto de los acontecimientos de 1755, la historia del gato Wampus adquiere una dimensión adicional. Era un período de intensa colonización de la región de los Apalaches, una época de conflictos entre los colonos europeos y la población indígena. La guerra franco-india que se libró en aquellos años causó muchas muertes y sufrimiento a ambas partes. En este contexto, la aparición de un depredador mortal que no distinguía entre blancos e indios, entre colonos y aborígenes, tenía un significado simbólico. El gato Wampus era una amenaza igual para todas las personas, independientemente de su origen. Esto creó una situación inusual en la que los grupos enemigos tuvieron que cooperar para sobrevivir. El chamán Ulagu, que sacrificó su vida para expulsar a la criatura, no hacía distinciones entre aquellos a quienes protegía. Para él, todas las personas eran igualmente valiosas, todas merecían protección contra el mal sobrenatural. Su acto se convirtió en un ejemplo de cómo una amenaza común puede unir a las personas por encima de las fronteras culturales y étnicas. Lamentablemente, esta lección no se aprendió a largo plazo. Poco después de los acontecimientos de 1756, los conflictos entre los colonos y los indígenas se reanudaron con nueva fuerza.
En última instancia, esto condujo a una tragedia para el pueblo cherokee, su expulsión violenta de sus tierras natales durante el Camino de las Lágrimas en la década de 1830. Pero, por un breve periodo de tiempo, en el otoño de 1755, personas de diferentes culturas se unieron contra un enemigo común. Este momento de entendimiento y cooperación quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron y se transmitió a las generaciones siguientes como un ejemplo de lo que es posible cuando las personas dejan de lado sus prejuicios ante un peligro real. El legado de los acontecimientos de aquel otoño no solo perdura en leyendas e historias, también se refleja en nombres geográficos. Varios arroyos, colinas y senderos de los Apalaches llevan nombres relacionados con el gato Wampus. Está Wampus Creek en Tennessee, Catamount Ridge, la cordillera del gato montés en Virginia, varias cuevas y gargantas cuyos nombres se traducen del idioma Cherokee como lugar del espíritu maligno o guarida del ser de 6 patas. En la cultura popular contemporánea, la imagen del gato Wampus se utiliza bastante. Varias escuelas de la región de los Apalaches han elegido a esta criatura como su mascota. Hay muchos libros, cómics y películas en los que el gato Wampus aparece como personaje. Sin embargo, la mayoría de estas representaciones difieren mucho de las descripciones originales, convirtiendo al ser en un monstruo caricaturesco o incluso en un personaje cómico. Este es el destino típico de los seres folclóricos en el mundo moderno. Pierden su poder y significado originales, convirtiéndose en contenido de entretenimiento. Pocos de los que utilizan la imagen del gato Wampus en la actualidad conocen la historia real y los temores que hay detrás de esta leyenda. Pero para aquellos que estudian la historia y el folclore con seriedad, el gato Wampus sigue siendo un importante artefacto cultural. Es una ventana al pasado que permite comprender cómo percibían el mundo que les rodeaba a las personas del siglo XVIII, qué peligros consideraban reales y cómo afrontaban el miedo y la incertidumbre. Si dejamos de lado la cuestión de la existencia real del Wampus Cat y nos centramos en los hechos históricos, podemos afirmar con certeza lo siguiente. En el otoño de 1755, en la zona del fuerte Watkins, en el valle del río Holston, se produjo una serie de trágicos acontecimientos. Muchos cazadores desaparecieron o fueron asesinados en circunstancias extrañas. Se organizó una expedición militar bajo el mando del capitán William Preston, que sufrió graves pérdidas. Los registros del fuerte confirman la muerte de varias personas durante ese periodo. También hay pruebas documentales de la interacción entre los militares de la colonia de Virginia y los representantes de la tribu Cherokee en relación con una amenaza en las montañas. ¿Qué era exactamente esa amenaza? Es una pregunta sin respuesta. Quizás se trataba de un oso inusualmente grande y agresivo. Quizás una manada de lobos. Quizás incluso un puma de tamaño anormal. En condiciones de mala visibilidad en un bosque denso, bajo estrés y miedo, las personas podrían haber exagerado el tamaño y las características del animal, añadiendo detalles inexistentes. Por otro lado, no se puede descartar por completo la posibilidad de que el ser fuera realmente algo inusual. La historia de la naturaleza está llena de ejemplos de animales que se consideraban míticos hasta que fueron descubiertos. El gorila de montaña, el calamar gigante, el varano de Komodo. Es posible que en los Apalaches del siglo XVIII habitara una especie de grandes depredadores que posteriormente se extinguió sin dejar rastro, salvo en las leyendas. También es importante comprender el contexto psicológico y social de esa época. La vida de los colonos estaba llena de peligros reales, enfermedades, hambre, ataques de indios hostiles, animales salvajes, accidentes.
La muerte era una compañera constante. En tales condiciones era natural que la gente buscara explicaciones a las desgracias, y a veces estas explicaciones adquirían un carácter sobrenatural. La creencia en la magia, los espíritus y las maldiciones estaba muy extendida tanto entre los colonos europeos como entre los nativos americanos. No era un signo de ignorancia. Incluso las personas cultas de la época admitían la existencia de fenómenos que trascendían la experiencia cotidiana. Las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural eran difusas, y lo que la gente moderna consideraría mitología, entonces se percibía como una realidad posible. En este sentido, la historia del Wampus Cat refleja la cosmovisión de la gente del siglo XVIII. Para ellos, la existencia de tal criatura no era absurda. Vivían en un mundo en el que muchas cosas seguían sin estudiarse, en el que enormes territorios no estaban cartografiados, en el que la naturaleza estaba llena de misterios y peligros. A las personas de hoy en día, que viven en la era de la navegación por satélite y la clasificación científica omnipresente, les cuesta imaginar esa forma de ver el mundo. Conocemos casi todas las especies de animales grandes del planeta. Hemos explorado la mayoría de los rincones de la Tierra. Estamos acostumbrados a que cualquier dato se pueda comprobar y cualquier información se pueda encontrar en Internet. Pero la gente del siglo XVIII vivía en otro mundo. Para ellos, los bosques de los Apalaches eran realmente terra incognita, una tierra inexplorada donde podía esconderse cualquier cosa. Y si los indios que habían vivido en esos lugares durante cientos de años hablaban de la existencia del gato Wampus, los colonos no tenían motivos para no creerles. Para terminar esta historia, vale la pena volver al principio, a aquel otoño de 1755, cuando los cazadores comenzaron a no regresar de los bosques de los Apalaches. Imagínese aquella época, un pequeño fuerte al borde de la civilización, rodeado de bosques infinitos. Los hombres se van a cazar y no regresan. Cada día crece la inquietud y se multiplican los rumores. Imaginen al capitán Preston, un militar pragmático que no cree en supersticiones, pero ve pérdidas reales. Debe actuar, proteger a las personas que están bajo su mando. Forma un escuadrón y se adentra en el bosque sin saber exactamente con qué se encontrará. Imaginen a Jeremy Hawkins, un rastreador mestizo, dividido entre dos mundos: la racionalidad del hombre blanco y la sabiduría espiritual de sus antepasados indios. Lee las huellas en el suelo y comprende que se enfrenta a algo inusual, pero su mente se niega a aceptar la explicación que sugieren las leyendas. Imaginemos al viejo chamán Ulag, que sabe que encontrarse con el Wampus Cat puede costarle la vida, pero lo hace porque para él proteger a las personas, tanto a los indios como a los blancos, es más importante que su propia seguridad. Su sacrificio se convierte en el último acto de una antigua tradición, el último uso de unos conocimientos que pronto se perderán para siempre. Estas personas, tan diferentes en cuanto a su origen y creencias, se unieron ante la amenaza. Su experiencia, de miedo, valentía, ayuda mutua y sacrificio, se transmitió a las generaciones siguientes. Se convirtió en parte de la historia de la región, parte del folclore estadounidense, parte de la memoria cultural del pueblo. La historia del Wampus Cat es más que un simple cuento de terror sobre un monstruo. Es una historia sobre el choque de culturas, sobre cómo las personas se enfrentan a lo desconocido, sobre los límites entre el mito y la realidad. Es un recordatorio de una época en la que el mundo era más grande, los lugares salvajes más extensos y los misterios de la naturaleza más profundos. Quizás el Wampus Cat existió realmente. Quizás solo fue una leyenda nacida del miedo y la incomprensión. Pero en cualquier caso, la historia del monstruo de 6 patas de los Apalaches sigue viva, transmitida de generación en generación, recordándonos que, en otros tiempos, la gente veía el mundo de una manera muy diferente. Y quién sabe,
Tal vez en los rincones más recónditos de las montañas, donde rara vez pisa el hombre, sigan vagando los descendientes de aquella criatura que en otoño de 1755 aterrorizó a los cazadores coloniales. Quizás, a veces, en las noches oscuras y sin luna, si se escucha con mucha atención, se puede oír su grito, mitad rugido de puma, mitad grito humano, que resuena como un eco en las antiguas montañas de los Apalaches.